de la cual el SENASA va a reducir los controles en puertos fluviales, marítimos, zonas de espera, muelles y otras áreas aptas. Por eso, precisamente, el periodista Germán Mangione titula esta nota como Más descontrol. Claro, que en vez de control, lo que se busca es eso, es descontrolar. Y la intención es clara, es reprivatizar y extranjerizar el control del Paraná, dejándolo por supuesto en manos de intereses privados, algo que no es nuevo, que ha pasado en distintos gobiernos, entre ellos el gobierno de Macri o el gobierno de Menem, pero por supuesto para dar más detalles estamos en comunicación telefónica con el periodista Germán Mangione, que nos va a ayudar a desandar todo lo que implica esta resolución. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Buen día, qué gusto escucharlos. ¿Cómo andan? Nosotros muy bien, acá empezando la semana tempranito, Arrancando. arrancando la semana, cuesta arrancar, pero juntamos informaciones durante el fin de semana y nos conectamos con vos por este informe que haces sobre el descontrol de Río Paraná en este caso. Vos sabés que este es un tema que lo veníamos siguiendo desde hace tiempo, porque como bien decía tu compañera, no es una novedad esta intención que siempre han tenido los proyectos liberales de correr al Estado de cualquier control de lo que sale por nuestros puertos o lo que entra por nuestro río Paraná. Perdón, ¿eh? Pero, digo, ya lo veníamos siguiendo desde hace tiempo y la verdad que sorprende la profundidad de las medidas en el sentido de ir quitando los controles, sobre todo porque lo que sorprende, ahora vamos a desglosar por ahí un poquito de qué se trata, pero digo, para pensarlo más en general, lo que sorprende es ante un discurso de la necesidad de controlar o de tener un mayor ingreso de divisas de la Argentina, que es uno de los principales problemas económicos, y por otro lado, la necesidad de controlar esta cuestión de la seguridad y el narcotráfico. Digo, en esas dos cuestiones que parecen centrales a veces en los discursos, incluso en los discursos conservadores y liberales, estas medidas van totalmente en sentido contrario. En lo concreto van totalmente en sentido contrario. Por eso, la verdad que es preocupante. Por Más el supuesto, tema de la extranjerización me llamó la atención. sí, en realidad lo planteo en la nota en una cuestión más general que tiene que ver con el río Paraná. Vos, pensemos un poquito que, a ver, ¿por qué digo extranjerización? Pensemos que la Argentina ha firmado convenio con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para supuestamente hacer estudios y compartir información, pero ha puesto en manos de los ingenieros del Ejército de Estados Unidos, por el momento, mucha de la información que tiene que ver con el comercio exterior que se realiza a partir del río Paraná. Va a un plan que ya anunciaron de reprivatización de la administración del dragado y el balizamiento del río Paraná y por lo tanto de la administración del río Paraná. Y por otro lado, estas medidas que quitan controles, pero que además quitan controles y los controles que existen se los dieron desde el gobierno de Macri a empresas privadas vinculadas a los monopolios agroexportadores, que en su mayoría son extranjeros. Digo, todo lo que tiene que ver con nuestro comercio exterior pasa a estar en manos extranjeras. Y los argentinos y argentinas a través del Estado tenemos cada vez menos injerencia. Entonces, realmente es muy difícil pensar que los zorros van a cuidar el gallinero, ¿no? Ahora, Germán, algo que vos detallás en la nota, uno de los puntos de lo que significa esta resolución es que se amplía el tiempo de notificación para las empresas, que antes era de 24 horas y ahora pasa a ser de 48 horas antes de que se realicen las inspecciones, y vos acá haces esa comparación con lo que son los allanamientos en los que la policía llega y no encuentra nada, porque por supuesto, claro, se les avisó 2 días antes, se les da más Yo, tiempo. claro, yo pienso, digo, uno conoce, a ver, vamos a partir de la experiencia y no de las hipótesis. Uno conoce cuál fue toda la operatoria. En el caso Vicentín se pudo conocer, se pudo hacer una biopsia al sistema tributario de cómo vulneran estas grandes empresas exportadoras el sistema tributario argentino. Digo, cuando uno analiza el caso Vicentín, aparecen las empresas fantasmas, la triangulación,
los asientos contables que no son realidad, las empresas en Uruguay, las empresas en Paraguay. Bueno, conocimos todo el sistema, que por supuesto uno a esta altura tiene claro que no es simplemente el sistema de Vicentín, sino que tiene que ver con el sistema que utilizan todos estos monopolios. Por otro lado, hemos conocido, gracias a la Policía Europea y no por supuesto a la Argentina, cómo desde los puertos cerealeros, como en el caso de Renova, la empresa de Viterra y Vicentín, se exportó los mayores cargamentos de cocaína de nuestra historia. Digo, cuando uno piensa en todo eso, la verdad que pensar en una operatoria en donde vos le avisás 48 horas antes, no solo que vas a revisar, sino qué barco vas a revisar. Claro. ¿Cuál es el barco? La verdad que no tiene mucho sentido, digo, pensado en un control. Incluso la otra de las modificaciones es que no es que se revisan todos los barcos, eso tiene que ver con una supervisión, le llaman por matriz de riesgo, y dice, bueno, este barco puede ser, y eso antes era entre un 20 y un 30% de los barcos que circulaban por el Paraná, y ahora pasó entre un 5 y un 10, o sea que encima son menos, y los que sí van a revisar le van a avisar 48 horas antes para que no tengan, dicen ellos, problemas vinculados a la burocracia, pero además le van a dar un certificado de aptitud de bodegas que hace que después sea válido para todas las terminales de la hidrovía o el ámbito marítimo, con lo cual también desconociendo la experiencia en donde los barcos a veces salen de un puerto, son controlados y después son contaminados con cargas ilegales en otro puerto o en el medio del río. Entonces, pero el barco, si ya estuvo revisado una vez, tiene piedra libre para recorrer toda la hidrovía, porque no va... La verdad que es un manual de los negocios ilegales, y ni hablar en un momento en el que Argentina además premia los negocios ilegales con el blanqueo de capitales. La verdad que es un combo que en perspectiva asusta, ¿no? Un combo muy peligroso, bueno, por el tema de drogas en los puertos. Totalmente. Totalmente esto que decíamos, tanto del puerto de Timbúes como fue los allanamientos que se realizaron en la ciudad de Rosario con la droga que iba destinada a salir por el puerto, por terminar Puerto Rosario. Digo, la verdad que estamos hablando de una de las principales vías de exportación de droga a Europa, y cualquier medida, por más justificada que supuestamente esté en bajar la burocracia y mejorar los negocios, cualquier medida que quite controles, y después te digo, tenés la otra cara, que es la privatización de esos controles. Exacto. Hasta el 2017, si bien había desde los 90 una ley para que existiesen empresas privadas de certificación, hasta el 2017 eso lo hacía el SENASA, que es el brazo del Estado en los puertos, que es el control animal, y vegetal. Lo hacía el SENASA. Con Macri, retomando a esta norma de los 90, empiezan a surgir una gran cantidad de empresas privadas para hacer los controles, que no son otra cosa que empresas inventadas por los mismos monopolios exportadores en muchos casos, o incluso por funcionarios, como se comprobó con funcionarios del macrismo que ahora vuelven a ocupar lugar, crean sus propias empresas, y se privatizó el control. Pero digo esto porque además en el tema de la droga que vos preguntabas recién, hace poquito la Cámara de Empresas Exportadoras, Agroexportadoras, presentó una propuesta, o en realidad contó una propuesta, no es una propuesta, presentó un proyecto que está llevando adelante, que es hacer sus propios controles, porque dice el Estado no es efectivo, nosotros vamos a controlar con un sistema propio que no salga droga de nuestros puertos. ¿Se entiende? Digo, las empresas, desde donde salía la droga, dicen, no se preocupen porque nosotros lo vamos a controlar. Es como, no se preocupen que no vamos a evadir impuestos, y hoy son las empresas las que presentan por declaración jurada las cantidades exportadas. La verdad que es inédito. Es inédito y es importantísimo poder desandar todo lo que implica, porque para quien no está sumergido en el tema o para quien no le interesa y cree lo que escucha o cree lo que lee, es tremendo todo lo que implica. Por eso nos parecía importante poder hablar con vos, Germán. Les recomendamos a nuestros oyentes, si todavía no leyeron la nota,
la pueden encontrar. Más Descontrol en los Puertos, así se llama, y además tenés un podcast. Así es, sí, todas las semanas hacemos una columna para varios programas de radio y después lo subimos en forma de podcast a las redes sociales, a Spotify, a Instagram, a YouTube. Lo buscan como Germán Mangione y lo encuentran. Las redes de Germán Mangione. Ahí está. Gracias, Germán, por atendernos. Siempre por el espacio. Les mando un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Pasó por la bodeguita del medio el periodista Germán Mangione, bueno, hablando sobre esta resolución, sobre las distintas implicancias, y vuelvo a repetir, es importantísimo poder entender todo lo que implica, que no te la cuenten, que no te las disfracen, porque detrás hay un gran negocio.